Hola, ¿cómo están amigos? Acá estamos. Miren qué bonita la propuesta de hoy. Son almohadones que los bauticé como capullos, porque son como el centro de una flor. La verdad que hermosos, súper divertidos. Es un punto que les va a encantar. Obviamente es visto como todo en el crochet, porque el crochet viene de las bisabuelitas. Entonces todo, gracias a Dios, se va repitiendo y nosotros lo vamos repitiendo. Entonces, este punto divino que en el tuto, mientras lo realizamos, después les voy a mostrar si aguantan hasta el final, que espero que sí. Tenemos muchas de ustedes seguidores que van hasta el final a full, firme con nosotras. Les voy a mostrar un trabajito más que se hace con este punto precioso. La verdad que se los recomiendo, va para todo, para prendas. Bueno, en este caso es este trenzadito que hicimos en estos almohadones. También tenemos este que es muy lindo. Bueno, hoy hay mucho para divertirse. Les quiero agradecer que me han bancado con el tema de la música, la buena onda, con los juegos, con todo lo que compartimos acá y participan ustedes en nuestro canal. Muchas gracias. La idea es divertirse, hacer lo que nos gusta, que es el crochet que tanto amamos. Eso es firme, de ahí no cambiamos. Mi humor siempre va a estar para arriba, yo lo lamento, pero es mi forma de ser, así que a reírnos, a disfrutar el crochet. ¿Y qué les parece si nos ponemos a hacer estos hermosos gordos que sé que les va a encantar? Acá tenemos más cerquita este precioso almohadón, miren qué bonito que es, con este punto que es como un punto, como un rococó, es algo muy bonito, estos rulitos que vamos a hacer. Y combinamos el entrelazado de estas cadenas, entonces queda fantástico. Yo lo tejí con lana, obviamente lo pueden tejer con hilo y también va a variar el tamaño que ustedes quieran hacer. En el centro tiene cosido un botón. Estos botones, si ustedes entran en nuestro canal, en la sección de técnicas hemos hecho y enseñado cómo hacer estos botoncitos, así que para el botón lo vamos a dejar aquí en la pantalla, pero ustedes recuerden que ya lo hemos hecho, así que quedan preciosos en todo tipo de prendas. Acá lo usé como el centrito de esta flor preciosa, parece un crisantemo, muy bonita. Y van a necesitar un poco de vellón y un poco de tela para hacer el centro del almohadón. Y de la parte de atrás, porque es toda entera la pieza, la parte de atrás se ata aquí, se suelta y sacamos la fundita, esta que tiene, en este caso yo la hice con liencillo. Acá tengo preparado otro para el próximo almohadón, que es muy probable que lo haga más pequeño. Bueno, vamos a ver cómo va saliendo la cosa, pero miren qué bonito. Muy lindo, muy simple porque no hay muchos puntos. Son dos tramas diferentes, dos puntos diferentes, pero lo podemos repetir tantas veces como quisiéramos. ¿Quieren hacer este punto más grande, el círculo, y menos cadenas a los lados? Lo pueden hacer. Pueden hacer uno todo con cadena y otro todo con este punto rococó tan bonito que queda. También lo pueden hacer. Así que nos ponemos manos a la obra. Manitos al tejido y a tejer esta belleza que los almohadones vienen siempre requete bien. Acá tengo mi agujita, la de los buitos tan linda, que son las que hacemos en el taller, les recuerdo. Sé que siempre me dicen cosas preciosas de nuestras agujas. Por ahora solo hacemos envíos en la Argentina. Todavía no podemos enviar afuera. Yo sé que piden siempre, pero bueno, lamentablemente, salvo que tengan algún amigo o amiga aquí en la Argentina, solo en Argentina hacemos los envíos. Son agujas que se hacen personalizadas, cada uno elige su motivo, lo que más le guste, o alguna de las que ya vamos compartiendo. Miren qué belleza, este tronquito con buitos, muy linda. Bueno, es una 3.5 milímetros de aluminio. Eso por un lado. ¿Qué otra cosa les voy a comentar ahora ya que estamos entre charla de amigos? Muchas veces me dicen, no puedo ver tu video, no lo encuentro tu tutorial. Yo les sugiero, y me encantaría, que ustedes se suscriban. Cuando se suscriben y tocan la campanita que tenemos debajo de la pantallita, ahí le van a llegar todos los tutoriales, incluso
Para los que menos entendemos, porque yo me incluyo, no entiendo mucho de internet, pero los que menos entendemos, eso nos va a facilitar muchísimo. Si ustedes se suscriben donde dice suscribir y tocan esa campanita, le van a llegar todas las novedades, los que vamos subiendo los días miércoles y los días sábados, y así podemos compartir mucho más este crochet hermoso. Obviamente que si me piden de subir algún video, yo se los comparto siempre. Pero bueno, si ustedes se quieren suscribir, mucho mejor porque nos ayudan a nosotros. No tienen que pagar nada, simplemente se suscriben para recibir las notificaciones de cada semana. Eso es lo que les quería compartir. Y paso a los colores. Voy a dejar a este gordito hermoso por ahí. Miren qué colores bonitos. Acá elegí para el nuevo almohadón. El celeste, que para estos tonos queda precioso. El celeste con el marrón y un rosa muy suave queda muy lindo. Acá voy a combinar durazno, un beige natural, celeste, estos colores tierra tan bonitos y la verdad va a quedar precioso. Nos ponemos a tejer esta belleza. Bueno, acá voy a hacer con este color en natural para la base. La base, primero vamos a hacer un círculo en forma de espiral. Voy a hacer un anillito mágico. Dentro de este anillo voy a tejer medias varetas. Ahí. Lazadita. Una. Otra media vareta. Siempre tomando desde aquí adentro del anillito. En total voy a tejer 12 medias varetas. Acá va la tercera y así hasta tener las 12. Tengo los 12 puntitos. Entonces voy a cerrar el anillo. Ahí, ajusto. Y vamos a continuar tejiendo en forma de espiral. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Un ganchito que no les avise y lo voy a ir a buscar porque tampoco me lo traje. Acá tengo el marcador, que puede ser este o puede ser el que uso, que a veces el que hacemos nosotros. De paso yo les vendo. Vieron que es así. Uno cuando teje o ha tenido feria o ha tenido negocios y tenemos algún producto para vender, seguro que lo vendemos. Bueno, ahora en este momento de los míos no tengo ninguno. Vamos a usar estos que son súper prácticos. Después voy a traer algunos de los míos que preparamos acá por pedido, los voy a dejar sobre la mesa. Bueno, entonces, acá para cerrar la hilera vamos a empezar a tomar solamente y continuar tejiendo, ¿no? Solamente la hebra de atrás. Entonces, para cerrar la hilera voy a venir a la hebra de atrás del primer punto. Este sería la primer media vareta, ahí. Pero yo no voy a tomar todo el punto, sino que voy a tomar solamente la hebra de atrás. Y aquí me estaba olvidando la lazadita, porque voy a continuar tejiendo medias varetas. Entonces, tomo la lazada y en esa hebrita de atrás tejo el primer punto de la próxima hilera, sería ahí. Entonces, con estos marcadores me ayudo ahí para saber dónde comienza, dónde termina la hilera. Cuando uno está muy canchero, quizás hay veces no lo utilizamos al ganchito. Pero bueno, cuando tejemos en forma de espiral, está ideal poner el ganchito. Entonces, en esta hilera es todo aumento. Entonces, tejí una media vareta y en el mismo punto, en esa hebra, voy a tejer la segunda. Ahí. Ahora, tomo lazada y me voy al segundo punto, tomando siempre la hilera de atrás. Ahí. Podría haber tejido con una aguja más pequeña, pero bueno, estoy buscando que mi trabajo, la trama de estos puntitos, quede como más flojito. Igual de todas maneras ustedes saben que tienen que adaptar la aguja al grosor del material y también a la presión que ejercemos cuando ajustamos cada uno de los puntos. Eso también es muy independiente porque todos tejemos de diferente forma. Entonces, aquí tejí 2 medias varetas, en el próximo 2 medias varetas y así vamos a ir tejiendo 2 puntitos por cada uno que me encuentro hasta dar toda la vuelta
y encontrarnos con el marcador. ¿Ven? Súper fácil. Ahí. Pero estamos tejiendo de esta forma en espiral y tomando la hebra de atrás para preparar la base de ese otro punto que es como parece una ovejita. Le digo rococó porque la verdad quedan unos rulitos muy lindos y el efecto es realmente precioso para un almohadón, queda muy muy bonito. Bueno, yo me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Acá ya di toda la vuelta y llegué al marcador. Y les voy a mostrar, miren estos marcadores, son ovillitos de lana. No, si no son lo más, esta tiene la agujita de crochet. Realmente muy tiernos, muy bonitos. Estos son uno de los primeros que hemos hecho con las ovejitas, que son la dulzura. Bueno, a los que les gustan todos estos chichitos para el taller, como, miren, no es hermoso, realmente bonitos. A los que les gusta, bueno, está genial para compartir. Yo estaba usando estos que también son súper prácticos, pero bueno, no pasa nada, los usamos todos. Entonces, llegué al final. Acá estaba el marcador que me indica que comenzaba la segunda hilera. Y aquí me va a indicar que comenzamos con la tercera. Para la tercera hilera, voy a tejer aquí una media vareta y ya coloco el marcador. Ahí. En el próximo voy a tejer un aumento, o sea, tejo 2 medias varetas. Pero si ustedes se fijan, siempre tomando la hebra de atrás. En este una sola. Y en el que viene 2. O sea que estamos haciendo la técnica circular. Solamente que aquí estoy tejiéndolo en espiral. ¿Cuántas hileras? Bueno, todo va a depender el tamaño del centro que ustedes quieran hacerle a su almohadón. Porque, por ejemplo, yo voy a tejer 4 o 5 hileras aproximadamente. Ustedes lo pueden hacer más grande, le pueden hacer 3 hileras y hacen todos estos rulitos en 3 hileras y luego comienzan con el entrelazado de cadenas. Pero lo pueden hacer más grande si lo desean también. Así que yo me voy a quedar tejiendo un par de hileritas más, pero el método es el mismo, como si estuviésemos tejiendo un círculo. Recuerdan que si aquí estoy tejiendo un aumento y un punto, cuando doy toda la vuelta y comienzo la próxima son 2 puntos y un aumento. En una próxima hilera serían 3 puntos y un aumento. También los invito a que entren a ver el método para tejer un círculo porque es exactamente lo mismo. También tenemos tejidos en espiral, pero están combinando colores. Así que esos videitos igual los vamos a dejar aquí en la pantalla, que si ustedes tocan ahí los va a llevar directo. Y si no, busquen en la sección de técnicas que ahí van a encontrar esto para quien es principiante y lo pueda ver mucho mejor paso a paso. Entonces, les expliqué en el primero 12 puntos, en la segunda hilera aumento en toda la hilera, en la tercera es un punto, un aumento, en la cuarta 2 puntos, un aumento, en la quinta así sucesivamente hasta darle el ancho que nosotros estemos buscando según el almohadón que queremos, ¿sí? Me quedo tejiendo y les cuento cuántas hileras hicimos. Bueno amigos, acá hice solo para 4 hileras de este puntito, como muestra va a andar perfecto. Cuando llegamos al último punto, esta es una media vareta, aquí voy a tejer un punto bajo y aquí voy a tejer un punto deslizado, siempre tomando la hebra de atrás. Eso para que no me quede un escaloncito. Entonces vamos bajando cada vez menos para que quede la terminación bien en circular, ¿sí? Entonces, por aquí corto, esta hebrita no le voy a hacer nudo, simplemente desato ahí, voy a venir por detrás, tomo esa hebra solita y me llevo esta colita hacia atrás, ahí. Esto luego sí, se enhebra y se esconde
por dentro del tejido, igual que el centro del anillito, ¿sí? Entonces, acá nos queda bien redondito. Ahora vamos a elegir un color de contraste como para empezar a hacer estos rulitos. Entonces, voy a correr estos preciosos marcadores. Ya los vendí, vieron cómo es la mano acá. Así. Y voy a tomar este que me gusta, este color durazno. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar sobre estos puntos. Entonces voy a dar toda una vuelta con este puntito elegido y con distintos colores. Si ustedes quieren hacer solamente el centro con un color, ustedes ya saben, siempre se los repito, van a elegir los colores que más les guste. Puede ser blanco y negro, quedaría divino también. Puede ser un solo color, el color que ustedes quieran. Yo voy a ir combinando estos colorcitos que les mostré recién y vamos a empezar por la primera hebra. La voy a buscar aquí. Esta que nos quedó por delante, porque la otra ya la utilizamos atrás, sujetando la media vareta. A ver, esperen que tengo una lucha cuerpo a cuerpo con el puntito. Acá. Me estaba costando encontrarlo. Ahí. Vamos a tejer así. Un punto bajo. Ahí. Ahí. 5 cadenas al aire. 5 cadenas al aire. Regreso al punto que continúa y le vuelvo a tejer un puntito bajo. Ahí. Otra vez 5 cadenas al aire. También este punto se conoce como punto mondongo. No sé si alguna vez lo escucharon, porque parece un mondonguito, es verdad eso. También lo he conocido que las mantillas, sé que lleva el trabajo, pero quedan preciosas. Mantillas para bebé. Con este punto así todo como muy, muy rococó, con mucho rulo. Y eso es todo. Esta es la trama que tenemos que hacer sobre este círculo. Punto bajo, 5 cadenas. Y vuelvo con un punto bajo, siempre moviéndome un espacio. Ahí. En mi caso, yo di cada hilera con un color. Ustedes van a elegir. Quieren hacer toda esta base redondita con un solo tono, lo pueden hacer. Con 2, lo pueden hacer con 3, con lo que se les ocurra. Así. Me quedo tejiendo hasta llegar a este punto. Bueno, miren, acá llegué al límite, pero ¿qué voy a hacer? Voy a tejer un punto más, o sea que me voy a pasar, así me ubico sobre este. Entonces, en este último punto bajo vuelvo a tejer las 5 cadenitas y tejo aquí el punto bajo. Entonces me va a quedar el puntito como sobre este que está en la hilera anterior. Ahora sí corto. ¿Por qué corto? Porque yo sí voy a cambiar de color. Primero voy a hacer aquí una cadenita para ajustar. Estas hebras las voy a llevar hacia atrás. A ver si puedo llevarla acá con la agujita, la llevo y si no, enhebramos. Ustedes saben que enhebrando una aguja lanera lo logran. ¿Ven? Entonces, este puntito me va a quedar sobre este. Y acá arrancaría el color nuevo. Esta hebra también era la de inicio. Voy a ver si me las puedo llevar enganchándolas. Así no me molestan. Me las llevo hacia atrás. Ahí. Entonces, este centro es el que luego lo vamos a ocupar con el botón si ustedes quieren. A mí me encantó ponerle el botón, quedó precioso. Entonces el centro no les va a quedar abierto, va a quedar con el botoncito y queda muy muy bonito. Voy en búsqueda del segundo color, pero ya les digo, esto es así hasta el final. Bueno, acá tengo otro de los colores que obviamente vamos a hacer exactamente lo mismo, pero bueno, les muestro por si alguna vez, por si nunca hubiesen tejido algo, son principiantes y están empezando.
son puntos muy simples. Recuerden que si son principiantes, nunca tejieron, está en la sección de técnicas los primeros pasos. Así que arranquen porque no se van a arrepentir. Una vez que empiecen a tejer crochet, estoy segura que se van a enamorar y no lo van a abandonar. Porque es hermoso y podemos hacer de todo. Bueno, acá inicio con el nuevo color. Acá terminé, inicio al lado. No se preocupen que está separado de este, porque luego se hace todo como apretadito. Estos rulitos ahora están como abiertos, pero porque hay mucho espacio. Luego se juntan, entonces hacen una trama muy bonita. Sigo igual, de la misma forma. Punto bajo, 5 cadenas, punto bajo. Así hasta dar toda la vuelta. Recuerden que cuando dé toda la vuelta, este sería el último. Bueno, voy a tejer sobre el inicio del mismo color, voy a tejer un puntito más. Y luego comienzo con un tercer color si lo deseo. Si ustedes quieren agregar este segundo color y terminar todo el círculo con el segundo color, también va. Así que bueno, yo me voy a quedar a terminar esta hilera y la próxima combinando otro tono más. Pero es así de simple, no hay ningún secreto. Punto bajo, 5 cadenas, punto bajo. Todo alrededor hasta completar el circulito. Me quedo tejiendo. Miren esto, qué hermoso cómo queda. Precioso. Y acá atrás dejé todas las hilachas que las puedo luego ir escondiendo, ¿sí? Porque obviamente todas estas hilachitas las tenemos que esconder porque recuerden que esto no se cierra del todo, que bueno, si uno hace las dos tapas y lo cose no hay problema. Pero esta funda se va a sacar del lado de atrás, entonces toda la parte de adentro tiene que quedar tan prolija como el lado de afuera. Bueno, eso por otro lado. Acá nos va a quedar esta última vuelta. Si ustedes notan, yo solamente hice con 3 colores y dejé esta última vuelta. Que recuerden, ese espiral, en forma de espiral, entonces va a haber un sector que es donde se terminaba la hilera. Y yo lo fui llenando de rulitos, pero luego comienza esta última vuelta. Como nosotros vamos a seguir tejiendo esta, pero ya no vamos a tejer en forma de espiral, vamos a tomar igual esta hebrita, no me hago ningún problema en tomar estos que quedan bien en la orillita y esta sería la media vareta que nos queda por detrás. Entonces, vamos a tomar el color elegido, el que ustedes quieran, cualquiera, es lo mismo, porque ahí va a estar el gusto de cada uno. Y comenzamos a tejer varetas. Entonces, bueno, acá comienzo siempre tomando esa hebrita que dejamos con la altura de una vareta, 3 cadenitas. Al lado voy a tejer otra vareta. Y vamos a hacer estos grupitos de 2 varetas, pero vamos a separar con un arco de 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regreso con varetas y siempre voy a ir a buscar esa hebrita que dejamos en la parte de atrás. Ahí tejo una vareta, voy al lado y tejo otra. Entonces, todo alrededor de este círculo vamos a hacer este movimiento. 2 varetas, el arco de 7 cadenas. 2 varetas, nuevamente el arco de 7 cadenas. Así hasta dar toda la vuelta. Así les tiene que quedar, una vez que damos toda la vuelta, este último arco, aquí yo ya corté, lo vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera vareta. Ahora vamos a trabajar sobre esas 2 varetas y repetimos los arcos. Esencialmente es todo lo mismo, pero a medida que va creciendo cada una de las hileras, ven que perdí una de mis hebras. Ya saben de mi manía, ya les hablé 1000 veces que tejo doble. Obviamente ustedes pueden tejer con una hebra simple, no necesitan una doble si no son así media como yo, que me gusta usar esta hebra doble. Entonces, básicamente aquí levantamos la vareta
y sobre la otra vareta, ahí, tejo la próxima. Ven, le voy a hacer de vuelta. Ahí. Y repetimos el arco. El arco siempre lo vamos a tejer. Yo elegí 7 cadenas. Si ustedes tienen un material muy grueso y por ahí 7 cadenas se hace como muy largo, entonces pueden hacer algunas menos. Y también va a depender, una vez que se pongan gancheras a trenzar estas cadenitas, después ustedes van a decidir si quieren de 5, de 7 o de 9, según el trabajo que quieran hacer. Acá tengo 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí salto directamente sobre las 2 varetas que tenía abajo. Esta hilera yo no hice aumento, acá voy a seguir tejiendo la misma cantidad. Ahí. En las próximas hileras sí, yo voy a hacer un aumento, pero por ahora me quedo tejiendo todo alrededor de la misma manera. Así, repitiendo arco y repitiendo las 2 varetas, que las vamos a hacer sobre las 2 anteriores. Así que esto, como es muy fácil, me quedo tejiendo y luego les cuento cómo hacemos el aumento. Miren qué bonito cómo va quedando esto. Ahora, acá también, siempre vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la primera vareta. Si ustedes quieren continuar con el mismo color, obviamente no cortan, levantan la vareta y continúan con los arcos. Los arcos siempre se van a mantener con la misma cantidad de cadenas hasta darle la amplitud que uno está deseando. Vamos a ir midiendo el almohadón, si en este caso es un almohadón. Si queremos hacer el tamaño de este almohadón, acá lo voy a poner por aquí, y vamos a ir midiendo. Le van a dar tantas hileras como necesite para cubrir, y luego vamos a continuar tejiendo porque no tiene 2 tapas, esto es toda una sola pieza. Entonces, voy a dejar mi almohadón por ahí, al gordo, ahí está. Ahora, yo les voy a mostrar cómo voy a hacer esta hilera con aumento, pero luego ustedes se van a manejar aumentando, depende el ancho que necesiten. Entonces, acá sí voy a aumentar un punto. Entonces, comienzo con mi primer vareta. Y en esta segunda vareta voy a hacer el aumento. O sea que voy a tejer aquí 2 varetas juntas. Acá tejo una y en el mismo espacio tejo la otra. Entonces acá logré mi primer aumento. Tejo las 7 cadenitas, no va a variar la cantidad de cadenas, así va a ser hasta el final del trabajo. Y repito, acá voy a tejer una sola vareta y en la próxima hago el aumento. Bueno, hasta acá viene recontra fácil la cosa, pero me voy a quedar a contarles porque yo ya con esto me largo a tejer hasta cubrir todo el ancho del almohadón. Pero ¿qué les quiero contar? Vamos a repetir el aumento pero cada 2 hileras, o sea, cuando yo dé toda la vuelta con mi aumento, en la próxima voy a hacer las 3 varetas sin aumento, o sea que mantengo la misma cantidad. En la próxima hilera no hago aumento porque ya hice en esta. Vieron que acá hice 2, en esta hice 2. Bueno, en esta me tocaría hacer un aumento. En la próxima hilera hago directamente las 3 varetas, no hago aumento. Recién en la próxima, en la que sigue, voy a hacer un aumento. Entonces voy a tejer estas 2, sería, a ver, contando desde los arcos, 1, 2, 3, en la 4 no haría aumento, en la 5 recién ahí haría 1, 2 varetas y en la tercera el aumento. Repito esas 4 varetas en la siguiente y así sucesivamente, o sea que cada 2 hileras yo voy a hacer aumento, ¿sí? O sea, una sí y una no, una sí y una no. Y vamos manteniendo, a ver, se los voy a traer para que a ver si lo logran ver. Acá tengo 3, esta es la que tiene aumento, en esta yo no hice aumento, ¿ven? Cuando subí, en la próxima hice 1, 2, en la tercera hice aumento, aquí no hice el aumento, ¿ven? Mantuve las 4.
Y así hice hasta tener las 5. Pero como este es más grande y el que yo quiero hacer es un poquito más pequeño, no voy a tejer tanto como en este almohadón. Pero así es como tienen que ir aumentando, cada 2, ¿sí? Porque si no se les va a hacer demasiado y empieza a hacer vuelo. Y es lo que tenemos que tratar de evitar. Todavía no las vamos a trenzar, me voy a quedar tejiendo hasta lograr tener el ancho que necesito para mi almohadón. Y después sí les muestro cómo continúa la cosa, ¿sí? Así que me quedo tejiendo. Miren amigos, hasta dónde lo hice llegar. Aquí está la costura del almohadón. Hasta ahí lo hice llegar y solamente llegué a tejer 4 varetas. Aquí está el aumento de las 4 y acá están las 4, una sobre otra tejida. Hasta acá es la medida para mi almohadón. Ahora vamos a trenzarlo. Ven que esto tiene como mucho vuelo, porque tiene mucho aumento con el tema de las cadenas. Entonces, ahora viene esta parte divertida. No corté la hebra, porque en esta vuelta que le vamos a dar, yo voy a continuar con este color. Si ustedes después quieren cambiar, entonces sí cortan. Yo no la corté porque voy a seguir tejiendo con este color. Entonces, lo divertido, no solo... Dije que acá viene lo divertido, no, todo es divertido, pero esto es muy entretenido de ir trenzando. Vamos a empezar a trenzar. En algunos lugares, mientras vamos tejiendo, como que se les va a desarmar, pero no pasa nada, lo vuelven a hacer. Entonces, vamos a hacer así. Tomamos la primera cadena, la segunda va a pasar por debajo de la primera y ahí ya hicimos 1. Ahora repetimos, esta marroncita la vamos a pasar por esta otra que ya está trenzada. Ahí, ¿ven? Y se van ensamblando. Esta que viene aquí la vamos a pasar por esta que ya está trenzada. Y así hasta terminar tantas hileras ustedes hayan hecho. ¿Ven? Ahí. Va la última. Acá. Hasta ahí. Entonces, esto es lo que tenemos que lograr hacer en cada uno de los arcos de cadena. ¿Qué va a pasar? Yo me voy a poner a hacer todas las trencitas y con el movimiento quizás estas últimas se suelten, no pasa nada. Entonces, ahí vamos de nuevo. Esta es la primera, que es celeste. Voy a pasar esta beige por debajo. Vengo con este tostadito, lo paso por debajo del beige y así voy enredando una con otra, o voy trenzando, o voy ensamblando, como quieren llamarlo. Ahí vamos pasando una sobre otra. La última es esta tostadita. Bueno, acá yo ya hice 2, ¿ven? Así tenemos que lograr hacer todo alrededor. No se preocupen si se les suelta, no pasa nada porque lo hacen en un periquete ahora cuando vamos a dar la última vuelta porque vamos a unir todo. Y que se sujete, que esto no se desteja, no se desteja. Ahí está. Miren qué bonito efecto que queda. Realmente precioso. Para mantas, para un suéter con este punto solo queda divino. Divino. Estoy pensando qué trabajo hice con esto para recordar, pero bueno, ahora en este momento no me sale ninguno en la mente mía, esa mente que va a 1500 más o menos. Todas estas hebras luego hay que esconderlas, nos tiene que quedar limpito al lado de atrás. Bueno, así. Miren qué divertido. Así me quedo haciendo todas estas cadenitas y después les muestro cómo queda terminado y medimos el almohadón. Luego vamos a dar una vuelta más, que es donde vamos a sujetar estos rulitos para que no se destejan. Me quedo jugando con esto que es muy divertido.
Miren qué belleza. Nada, es lo más. Divino, divino, divino. Bueno, ahora, para cerrar todos estos rulitos, vamos a dar una vuelta más, todo en vareta. Y si obviamente ustedes quieren hacerlo más grande, lo van a hacer más grande. Si quieren cambiar de color, también pueden cambiar de color. Acá, vamos a tejer las varetas. Es muy probable que uno de estos rulitos se desenganche, pero no pasa nada. Lo vamos a sujetar y lo traemos de vuelta. Ahí. Ahí. ¿Ven? Como que se me quiere ir, pero no lo vamos a dejar. Tejo las varetas sobre vareta, va perfecto. Cuando llego al rulito, simplemente entro, verifico que estén todos trenzados, que no se me haya escapado ninguno, y acá voy a tejer un punto bajo, enganchando esta cadenita. Retomo con las varetas. Es muy fácil. Ven que tengo muchos hilitos por atrás, que todavía no escondí ninguno. Este se me quiere piantar, pero ahí lo vamos a sujetar. A medida que vamos cerrando estas cadenitas, puede ser que se les desarme de acá, pero no pasa nada. Lo atrapan y lo traen de vuelta. Entro aquí, verifico que estén todos bien trenzaditos y tejo el punto bajo. Así. Así vamos a ir cerrando toda esta hilera. No estoy haciendo aumento. Nada, porque esto ya tiene bastante aumento con todas estas vueltitas que le hemos dado. Así que miren qué simple. Bueno, voy a sujetar el último y ya después me quedo tejiendo. Aquí que es la última cadenita. Verifico, están todos bien trenzaditos. Y ahí tejí el punto bajo, retomo con las varetas. Bueno, ahí me detengo para mostrarles cómo va a ir quedando. ¿Ven? Así les tiene que ir quedando. Vamos a dar toda la vuelta. Volvemos a medir con el almohadón. Ahí está. ¿Ven? Miren cómo les tiene que quedar. Voy a sacar el gordo, el almohadón, porque voy midiendo. Este otro tiene una vuelta más. Tiene el aumento de 5 más la segunda hilera que se hace con 5 puntitos sin aumento. Así que es un poquito más grande. Ahora, una vez que yo lo medí, que estoy contenta como quedó sobre la funda ya con el relleno y todo, vamos a hacer este punto red. Entonces vamos a lograr tener una sola pieza. En principio vamos a hacer toda una hilera en punto bajo, como está aquí. Así que fácil, más que fácil. Ahí vamos. Pueden cambiar de color. Ustedes van a elegir, quieren hacer la red con alguno de los otros tonos que hayan tejido, lo pueden hacer. Yo voy a continuar con este mismo. Con todo esto voy a cerrar lo que sería la parte de atrás de mi almohadón. Entonces, acá, todo en punto bajo. Más fácil que la tabla del 1. Acá no tenemos que contar, no tenemos que aumentar. Cuando llegamos al punto bajo que enganchó la cadenita también, ahí. Esta hilera tampoco lleva aumento. Ahí. Vamos perfecto. Así me quedo tejiendo. Bueno, ahí está. Di toda la vuelta, cerré con un puntito deslizado. Ahora vamos a hacer estos calados. Levanto 3 cadenas para mi primer vareta, una cadena de separación y vamos a hacer así. Salto un punto, tejo. Cadena de separación, salto un punto y tejo. Así, salto un punto de base y una cadena de separación. Y vamos a dar toda la vuelta. Viene la mano recontra fácil. Hacemos estas celditas. Me quedo tejiendo. Bueno, ahí di toda la vuelta. Voy a hacer una hilera más. Igual, de la misma manera. Vamos a repetir estos caladitos. 3 para subir. Una de separación. Y tejemos vareta sobre vareta. Hacemos una hilera más. Ahí, con este mismo calado. Terminé esta hilera, vamos a repetir el calado, pero sin la cadenita. Entonces, hago la vareta, tomo la lazada y salto directamente a la próxima vareta. No hago la cadena de separación.
ahí. Tomo lazada, salto a la próxima vareta. Entonces, ahora empezamos a disminuir un poco más, ahí, ¿ven? Y se va a ir cerrando este enrejado, pero claro, vamos a dejar una abertura para poder poner el almohadón. Sí necesita que vaya disminuyendo esta tapita, vendría a ser la parte de atrás, ¿ven? Entonces, continuamos con el enrejado, pero sin la cadenita de separación. Bueno, ahora seguimos achicando, entonces, vamos a hacer así. Levanto la vareta, tomo lazada, voy a la otra vareta, cierro estas dos juntas, una cadenita, tomo lazada, voy a esta vareta, pero no la cierro del todo, la mantengo, tomo lazada, tejo la segunda vareta y las voy a cerrar juntitas, ahí, ¿ven? Vamos cerrando grupitos de 2 varetas, pero en el medio vamos a hacer una cadenita, ahí, va de nuevo. Tejo la vareta, la mantengo, no la voy a cerrar del todo. Voy por la segunda y una vez que tengo las dos, ahora sí cierro. Cadenita al aire. Ahí. ¿Ven? Es simple. Ahí, cadenita al aire. Entonces, continuamos cerrando, pero le vamos a dar esa formita. Ahí. Tengo las dos, cierro, cadena. Y así hasta dar toda la vuelta. Di toda la vuelta, otra vez cerré con un puntito deslizado y ahora nos van a quedar estos grupitos. Bueno, ahí es donde vamos a pinchar la vareta. Entonces, levanto las 3 cadenas para la primera vareta y una cadena de separación. Y sobre estas dos que hemos cerrado juntas vamos a tejer una vareta. O sea que volvemos a hacer las celditas, pero en esta ocasión las vamos a pinchar sobre estas dos que las cerramos juntas. Y muy de a poco se va cerrando esta parte de atrás. Le vamos a dejar esa ventanita para poder entrar, que entre el almohadoncito, si no. Ahí va. ¿Ven? Es súper fácil. Bueno, me quedo a dar toda la vueltita. Miren cuánto se fue cerrando. ¿Qué van a probar? Ustedes van a probar que entre el almohadón. El almohadón entra. Lo van a tener que abollar un poco. Entra en el almohadón. Y luego todavía falta una vuelta más, que es una vuelta exactamente igual a esta que hemos hecho recién. Y luego van a tejer un cordón. Si ustedes lo desean, pueden poner una cinta o algún cordón que les guste. También puede ser, ¿eh? Acá que voy a repetir el mismo calado. El mismo calado, que esta es la última hilera. Hasta acá me voy a detener. Y voy a tejer ese cordón, cosa que dé toda la vuelta y me permita hacer un moño. Como está este aquí. ¿Ven? Acá no se nota porque es el mismo color, pero este es el cordoncito que vamos a enhebrar en todo este último calado que estoy tejiendo y hacemos un moñito. Ese es lo que yo les digo, que si ustedes quieren no tejer el cordón, bueno, le pueden poner alguno bonito. Hay muchos cordones de muchos tipos, pero a mí me pareció que con un cordón tejido iba perfecto. Recuerden que esto va a ir apoyado sobre, no sé, el sillón, la cama, donde uno vaya a destinar los almohadones. Entonces el cordoncito no se va a notar y queda bonito también tejido. Así que bueno, me quedo a terminar esto. Tejo un cordón lo suficientemente largo como para que me permita hacer un moño. Y listo. Y ya nos ponemos a rellenar y a ver qué bonito que queda con este color el almohadón. Acá estamos, parece una boina esto. Parece pequeño, ¿ven? Para el almohadón, pero estirándolo un poco entra perfecto. Y acá ya le pasé el cordoncito. Este me falta pasar para arriba, ahí. ¿Ven? Que dé toda la vuelta, pero también me quede un par de colitas para hacer el moño. Eso por un lado. Pero acá está divino. ¿Qué más le voy a agregar? El botón. Recuerdan que en el principio del tuto les contaba del botón. Estos botoncitos nosotros tenemos, pasé la aguja para este lado porque yo voy a emplear esta parte de aquí. Esta parte queda más abierta, pero con esta misma agujita cuando terminé de tejer, dejé la hebra,
le pasé una bastillita a este centro y lo ajusté. Me llevé la hebra hacia abajo y esta es la que yo elegí pegar aquí en la base del almohadón. Pero ustedes lo pueden poner de este lado o lo pueden poner también de este lado. El lado que a ustedes les guste. Este botoncito me encanta como le ha quedado. Me gusta este efecto porque parece el centro de la florcita. Vieron que vienen siempre bien concentrados los centritos de las flores. Entonces, simplemente aquí le voy a dar unas puntaditas y lo voy a coser. Con unas puntadas nomás, va a quedar bien agarradito. Es bien gordito el botón. Como para que quede como centro del almohadón. Ahí. ¿Ven? Ahora le voy a dar unas puntaditas más. Entonces acá los rulitos los vamos a acomodar ahí. Y miren qué bonito que queda. Eso es opcional. Si no le quieren poner nada, no le ponen nada. Quieren poner un botón, le pueden poner un botón. Lo quieren hacer más pequeño, el botoncito digo un botón común, convencional, ¿no? Si quieren hacer más pequeño el botón este de lana, también lo pueden hacer. Bueno, alguna pieza de bijú quieren poner, también va. Lo que ustedes quieran o nada. Le dejan el centro sin nada, entonces le van a quedar estos rulitos y luego el trenzado. Me quedo cosiendo el botón y a rellenar con el almohadón esta funda y ya se los muestro terminado. ¿Ven? Entra perfecto. ¿Qué nos quedaría por hacer? Ajustar el cordoncito. Si ustedes notan que el cordón es muy largo, bueno, lo pueden cortar, no pasa nada. Le hacen un nudito en el extremo y lo pueden cortar. Esto es así y ahora lo vamos a dar vuelta para que vean. Pero miren, esta era la idea, ¿no? Lo aflojamos de acá, sacamos la funda, se puede lavar perfecto. Recuerden, yo siempre aconsejo todos mis tejidos, no solo este, en lo posible de no a lavar ropas. Pero bueno, muchas veces no se puede. A mí me gusta dejarlo con un shampoo de lana o de prendas delicadas, lo dejo en remojo un poquito y luego lo escurro suavemente con una toalla, envuelvo y escurro. Si lo quiero meter al secarropa, lo puedo meter al secarropa, pero recuerden siempre envolviéndolo en una toalla, en una sábana o alguna funda de tela que tengan, para que el tejido no quede todo estirado porque los secadores de ropa son bravos. Pero sirve también porque tampoco lo podemos colgar a un tejido con agua o húmedo porque se nos va a estirar y se nos va a hacer una túnica si es una remera. Tengan en cuenta eso con el tejido. Nos dedicamos mucho tiempo a tejer nuestras cosas y también nos tenemos que dedicar un poquito de tiempo para el momento de que uno lo quiera lavar. Bueno, ahí lo voy a dar vuelta. Acá los tenemos a los dos gordos divinos, hermosos, para lucir, para regalar. Ustedes saben que como salida laboral también. La trama es preciosa. Quería mostrarle algo que tenía por acá. Los estuvimos buscando porque yo les comenté que me quería acordar dónde utilicé estos puntos. Miren, ahora van a ver, se van a enamorar también de esto. En esta mantilla, ahí ese entrelazado. Esta está tejida con la lana simple. Así que, no, un amor esta mantilla. Pero tenía este punto, estas cadenitas tan lindas que quedan. Bueno, quería compartir un trabajo más. Sé que yo ya me imagino los mensajes, pero bueno, muchísimas gracias. Gracias porque la verdad que se enganchan, es muy divertido y siempre con buenas ideas para compartir entre todos. Espero que les guste este trabajo, dedíquense a hacerse unos almohadones preciosos, originales y con el material que más les guste. Les dejo un besote enorme, muchísimas gracias por acompañarnos y por seguir amando nuestro crochet. Un beso, gracias, chao.